De parte de Reinicia el Ciclo, Desensamble de Componente Electrónico y la Universidad de Guadalajara, les traemos a ustedes la siguiente charla acerca del manejo adecuado de los residuos electrónicos. Aprender a manejar adecuadamente los residuos electrónicos es esencial para proteger el medio ambiente, conservar los recursos naturales, prevenir riesgos para la salud y cumplir con todas las regulaciones legales. Contribuye a la sostenibilidad y promueve un enfoque responsable hacia la gestión de productos electrónicos al final de su vida útil. Mi nombre es Melina León, soy ingeniera ambiental por parte del Instituto Politécnico Nacional y yo voy a estar a cargo de darles la siguiente información. ¿Sabes de qué materiales están hechos tus dispositivos electrónicos? Muchas veces vemos nuestra computadora, nuestro celular, nuestra televisión y podemos imaginar un poco la composición de nuestros dispositivos. Sin embargo, muchas veces desconocemos a ciencia cierta de qué es lo que están constituidos. En la tabla periódica podemos encontrar un total de 118 elementos. De estos 118 elementos, 69 son los que podemos encontrar en nuestros aparatos electrónicos y eléctricos. De estos 69 elementos, 9 son considerados preciosos. ¿A qué me refiero con preciosos? Bueno, son precisamente estos elementos en los que las personas que realizan la valorización se centran, ya que de la venta o del reciclaje de estos productos se obtiene un beneficio económico. Por mencionar algunos, podemos hablar del oro, del cobre y de la plata. 25 de estos 69 elementos son considerados críticos. ¿A qué me refiero con críticos? Son justamente estos elementos cuyos yacimientos no son tan comunes al momento de extraer estos componentes o estos elementos, la inversión que se realiza es un poquito más elevada. Por mencionar algunos, podemos hablar del berilio, del magnesio y del cobalto. Dos de ellos son no críticos. ¿A qué me refiero con no críticos? Pues que la extracción o los yacimientos de estos minerales o elementos aún no representan un problema de abastecimiento. Por mencionar algunos, podemos hablar del aluminio y el hierro. El litio, sabemos que lo podemos encontrar en las baterías o en algunas pilas. El estaño lo podemos encontrar en la composición de algunas tarjetas madre o tarjetas de circuitos. El cobre, que sabemos que es un metal conductor y que forma parte de nuestros cables. ¿Cuál es la contraparte negativa de estos elementos? ¿De dónde vienen y cuál es el impacto de obtenerlos? La actividad minera es una de las actividades industriales que más repercusiones tiene contra el medio ambiente. Por mencionar algunos, podemos hablar de derrames ácidos que se generan en estos sitios mineros, pérdida de la biodiversidad, pérdida del suelo fértil al momento de comenzar a buscar nuevos yacimientos para explotar y para abastecer la alta demanda que se necesita de minerales y de elementos para seguir construyendo nuevos electrónicos, las emisiones generadas por todas las detonaciones que se realizan en estos sitios, las emisiones generadas por la maquinaria pesada que se utiliza en estas construcciones y también todo el material particulado o polvo que se termina levantando de estos centros mineros y que termina viajando a la atmósfera y contaminando extensiones de tierra muchísimo más grandes de las que inicialmente se esperaban. Lo que queremos impulsar en estas nuevas generaciones es justamente señalar que si comenzamos a mejorar los sistemas de recolección y de reciclaje de algunos elementos, con ello podríamos disminuir considerablemente la cantidad de materiales que se extrae de forma masiva en estos sitios mineros y con ello comenzar a disminuir un poquito el impacto negativo que se genera al medio ambiente. Dentro de nuestros electrónicos podemos encontrar metales pesados como lo son el mercurio, el cadmio y el plomo. También podemos encontrar productos químicos tóxicos como son los retardantes de llama o éteres de polibromodifenilo, que son justamente estas sustancias con las que se impregnan diferentes cables y diferentes componentes electrónicos para que estos al momento de calentarse por el uso y con presencia de alguna chispa de repente exploten. Estos retardantes de llama son considerados contaminantes orgánicos persistentes y son justamente los contaminantes orgánicos persistentes a los que estamos más expuestos cuando hablamos de un manejo informal de residuos electrónicos. ¿Qué son los contaminantes orgánicos persistentes? Pues bueno, son sustancias orgánicas tóxicas que cuentan con una composición química muy estable. Al tener una composición química muy estable, pues esto les da un periodo de vida muy extenso. Al ser de una estabilidad química considerable, los seres vivos no los podemos transformar o degradar. Esto los hace bioacumulables. ¿A qué me refiero con bioacumulables? Bueno, que se van almacenando en todos los tejidos grasos de los seres vivos. También pueden ser transportados largas distancias sin modificar su constitución química y pues esto al mismo tiempo les confiere un grado de peligrosidad y toxicidad. Ya hablamos un poquito sobre las empresas que se encargan de extraer los minerales y los elementos que necesitamos para construir los electrónicos. Sin embargo, aquí ya entra un actor muy importante y somos nosotros, los consumidores, junto con todos los hábitos de consumo que llegamos a tener.
De repente atravesamos situaciones extraordinarias como la pandemia, en donde de cierta forma nos vimos obligados todos a migrar a la virtualidad. Era esencial contar con una computadora, con un teléfono, con una tablet para ayudarnos a realizar todas nuestras tareas, trabajo, escuela, etcétera, etcétera. Sin embargo, no siempre atravesamos pandemias o eventos extraordinarios. Entonces, todas las compras que hacemos están motivadas 100% por los hábitos de consumo que nosotros llegamos a generar. Cuando nosotros realizamos alguna compra, realmente nos preguntamos si lo necesitamos o si estamos tratando de satisfacer otro tipo de necesidad. Y si realmente queremos hablar de una sustentabilidad, es esencial comenzar a cuestionar los hábitos de consumo que nosotros llegamos a tener. Hay que estar muy conscientes que al momento de adquirir un producto, no solo estamos adquiriendo un producto, sino que eventualmente también estamos adquiriendo un residuo y que como tal tenemos que disponer de él correctamente. Aquí también entra una parte muy importante y es el uso que nosotros le damos a nuestros componentes electrónicos. Cada cuánto cambiamos de celular y de computadora y qué es lo que hacemos cuando se nos descompone. Muchas veces adquirir estos productos electrónicos representa una inversión económica considerable, por lo que tal vez nosotros tenemos toda la intención del mundo de sacarle el máximo provecho a nuestro componente. Sin embargo, cuando de repente comenzamos a experimentar alguna falla, buscamos alternativas para reacondicionar el componente electrónico o reparar algunas piezas, podemos darnos cuenta que muchas veces las reparaciones son incluso más caras que la adquisición de un nuevo producto. Aquí ya comienza a entrar un actor muy importante y que son justamente las empresas que se encargan de vendernos o de distribuirnos nuestros componentes electrónicos. Hay dos términos muy interesantes cuando hablamos de este tema, conocidos como obsolescencia programada y obsolescencia percibida. La obsolescencia programada hace referencia a las medidas que muchas empresas toman para de cierta forma volver obsoletos nuestros componentes electrónicos, incluso si estos todavía tienen un periodo de vida útil más extenso. ¿Por qué? Porque bueno, a estas empresas les es económicamente más redituable mantenernos comprando y adquiriendo nuevos productos a alargar la vida útil de los productos con los que ya contamos. Pero, ¿qué es un residuo electrónico? Los aparatos electrónicos se convierten en residuos electrónicos una vez que nosotros, los propietarios, los hemos desechado sin intención alguna de reutilizarlos o reacondicionarlos. En 2019 se realizaron una serie de estadísticas para medir la cantidad de residuos electrónicos generados a nivel nacional y se encontró que al menos en ese año por mexicano se generaban 9.7 kilogramos de residuos electrónicos. En México, en 2019, se generaron 1.220 kilotoneladas de residuos electrónicos. Esto equivale a llenar 102 veces el Estadio Akron o el Estadio Azteca. Entonces, podemos realmente ver que la problemática de los residuos electrónicos es un problema muy tangible y muy real, y por consiguiente hay que comenzar a tomar medidas para resolverlo. Pero ¿cómo pinta el panorama a nivel mundial? En 2019 se estimó una generación mundial de 53.6 megatoneladas de residuos electrónicos. Esto sin contar el año de la pandemia. Para 2030 se estima que la cantidad de residuos electrónicos que se van a generar a nivel mundial alcanzará las 74.7 megatoneladas. Esto nos indica que la problemática de residuos electrónicos no solo es para México, sino es un problema global que por consiguiente se deben comenzar a tomar acciones de manera urgente. Pero bueno, ¿cuál es el caso de México? ¿O qué es lo que se utiliza aquí en México para regular la generación de residuos electrónicos? En México contamos con un instrumento normativo llamado LGPGIR o Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En este instrumento normativo nos dan la clasificación de los residuos y las medidas que se toman para manejar cada uno de ellos. En esta ley nos indican que hay una clasificación para los residuos descrita como residuos sólidos urbanos, que son los que generamos en casa habitación, como orgánico e inorgánico, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Para diferenciar un residuo peligroso de un residuo de manejo especial, también contamos con otra serie de normativas. En estas normativas podemos encontrar listados muy extensos de diferentes sustancias que al estar presentes en los residuos les confieren un grado de peligrosidad. Dentro de estas sustancias que podemos encontrar en estos listados, encontramos metales pesados y retardantes de llama, que son dos sustancias o dos constituyentes que encontramos en los residuos electrónicos. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, nos podríamos intuir o podríamos decir
que los residuos electrónicos deberían ser considerados residuos peligrosos. Sin embargo, la ley lo maneja de forma diferente. Los residuos electrónicos son considerados residuos de manejo especial. Entonces, aquí se crea como una laguna normativa en donde unas normas nos dicen que en teoría deberíamos considerarlos como residuos peligrosos, pero otra nos dice que son residuos de manejo especial. Entonces, es justamente esta laguna lo que hace que prolifere tanto el manejo informal de estos. ¿Cuál es la forma de manejar los residuos aquí en México? Hay dos tipos de manejo, el manejo formal y el manejo informal. El manejo formal es aquel que se da en sitios controlados, con uso de suelo adecuado para realizar la actividad de valorización, con personal capacitado que cuenta con el material de seguridad necesario para poder realizar su actividad sin ningún problema. Sin embargo, este no es el que prolifera a nivel mundial. El otro tipo de manejo es el manejo informal. Es este tipo de manejo que se da en sitios no controlados. Muchas veces es una actividad hasta familiar que realizan varios miembros de la familia, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, que se realizan sin las capacitaciones necesarias y, sobre todo, sin el material de protección personal para realizar este tipo de actividades tan peligrosas. Pero bueno, ¿cuál es el panorama a nivel mundial del manejo de residuos electrónicos? Porque como les comenté, este tipo de manejo no solo se da en nuestro territorio, sino también se da a nivel mundial. De las megatoneladas que les comenté que se generaron en 2019, solo un 17.4% se fue al manejo formal y un 82.6% se fue al manejo informal. Sin embargo, aquí hay una reflexión muy importante que nos gusta hacer cuando hablamos del manejo de los residuos, pero antes les voy a poner un video para poder llegar a esta reflexión. Aquí lo que hacemos nosotros es reciclar las televisiones, grabadoras, estéreos. Después de quitar el plástico, pues hay que separar más que nada los metales. Internado en las calles de la colonia Renovación, se localiza el taller de Enrique, uno de los tantos locales improvisados que se encuentran en esta colonia. Él, junto con varios miembros de su familia, trabajan todo el día desarmando aparatos electrónicos para poder recuperar los metales que están en las piezas que componen estos objetos. No, esto nosotros lo llevamos a un centro de acopio, se llama, donde lo compran y haga cuenta que ahí a nosotros nos dan otro precio por separarlo. Y ya es como nosotros mantenemos ahora sí que nuestros gastos. Aquí traigo cobre. Mira, esto es cobre. Con la ayuda de mazos y desarmadores, las piezas van siendo desmontadas, sin importarles el daño que esta actividad puede causar a su salud, al estar expuestos a algunos gases, cristales o metales. Aquí lo importante es sacar lo suficiente para poder cubrir las necesidades básicas. Ahí salió un gasecito, ¿ah? Sí. ¿Y ese luego no te hace daño? No. En cualquier trabajo estás expuesto a cualquier cosa que te pase también. Ahora sí que tenemos el mismo riesgo todos, ¿no? Es el mismo riesgo. Y de que te cortes, pues si tú haces las cosas con cuidado, pues no te vas a cortar. De acuerdo con el Inventario de Residuos 2017, apenas 1.000 de las 8.000 toneladas diarias producidas van al reciclaje. Es importante mencionar que de no existir estas personas que se encargan de realizar el manejo informal de los residuos, gran cantidad de los materiales que van a centros de reciclaje ni siquiera llegarían ahí en un primer lugar. La cantidad de residuos que generamos a nivel nacional es demasiada y la flotilla formal de recolectores no se da abasto con toda esta gran cantidad de material. Es por eso que la labor que realizan estas personas es de suma importancia. Muchas veces podríamos tomar un enfoque un poco más negativo y punitivo y comenzar a decirles a estas personas, bueno, si lo que estás haciendo está mal, deja de hacerlo. Pero decirles a estas personas que dejen de realizar la actividad en la que ellos encuentran un sustento es también decirles ya no lleves a tus hijos a la escuela o ya no les des de comer. Entonces, es por eso que hablar de este tema es tan delicado. Más allá de señalar y satanizar esta actividad informal, buscamos visibilizarla y reconocerla y sobre todo comenzar a crear nuevas formas para ayudar a estas personas a migrar su sistema informal a un sistema más formal, darles las capacitaciones necesarias para que realicen su actividad de forma segura, darles equipo de protección necesario, delimitar un área específica para que puedan realizarlo y con ello dignificar un poco la actividad que hacen. Pero bueno,
¿Cuál es el impacto ambiental asociado al manejo informal de estos residuos electrónicos? Podemos hablar básicamente de contaminación del suelo, contaminación del agua y contaminación del aire. ¿A qué me refiero con contaminación del suelo? Como vimos en el video, los materiales que tienen cierto valor económico son llevados a centros de reciclaje. Sin embargo, todos aquellos que no son puestos a disposición final. En México hay 2 sitios para disponer de los residuos electrónicos de manera final: rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto. Básicamente, los rellenos sanitarios también operan como tiraderos a cielo abierto. Entonces, como vemos en la imagen, podemos observar una serie de carcasas plásticas. Nosotros vemos plásticos y decimos, bueno, si es plástico, entonces también se puede reciclar, porque sabemos que el plástico es un material que usualmente se recicla. Sin embargo, este plástico se encuentra contaminado ¿con qué? Con metales pesados o con sustancias químicas tóxicas como los retardantes de llama. Entonces, al ser un material contaminado, su reciclaje es 1, más caro y 2, más difícil. Y si es más caro y más difícil, aquí en México no se puede hacer. Entonces, es como estos materiales contaminados terminan en sitios de disposición no adecuada y quedan expuestos a la intemperie. Están expuestos al sol, a la lluvia, al viento y, como sabemos, en estos sitios se comienzan a generar una serie de lixiviados. ¿Qué son lixiviados? Yo creo que todos han de repente levantado su bolsa de basura en casa y les ha caído como una agüita misteriosa. Bueno, estos son los lixiviados que se generan. Pero ahora imagínense lixiviados llenos de este tipo de sustancias químicas tóxicas. La generación de estos lixiviados tóxicos termina contaminando el suelo, y no solo de la extensión en donde se encuentren confinados los residuos, sino que la contaminación va migrando y se va extendiendo incluso para afectar zonas aledañas al sitio de disposición final. Pasa lo mismo con la contaminación al agua. Los lixiviados que se van generando en estos sitios van contaminando mantos acuíferos y eventualmente van haciendo su paso hasta mares, ríos, lagunes o presas. Contaminación al aire. Bueno, en estos sitios de disposición final sabemos que de manera diaria se reciben una cantidad bastante elevada de material. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos sitios para poder seguir recibiendo estas cantidades diarias? Se busca disminuir el volumen de los residuos que actualmente están confinados en estos sitios. La forma más efectiva que utilizan en estos lugares para reducir este volumen es incinerando este material. Entonces, ahora imaginen todas estas todas estas carcasas de plástico con materiales tóxicos confinadas en un sitio, a las que de repente pues les prenden fuego. Pues bueno, todo el material o todas las emisiones que se generan no solo están impregnadas con estas sustancias tóxicas que se van elevando a la atmósfera, sino que también en los procesos de incineración pues se van generando otros subproductos aún más tóxicos que terminan viajando a la atmósfera y terminan contaminando sitios más extensos y de igual forma eventualmente hacen su paso hacia nosotros. ¿Cómo hacen su paso hacia nosotros? Por esta característica que les comenté que está presente en los contaminantes orgánicos persistentes, que es la bioacumulación. Tenemos un contaminante que sabemos que es de estructura química muy estable y que no se va a degradar fácilmente. Estos contaminantes, al hacer su contacto con el agua, con el aire o con la tierra, pues van migrando ya que no se van degradando. Entonces, mediante las cadenas alimenticias, tanto en tierra como en agua, pues eventualmente van haciendo su paso hacia nosotros, los humanos, que somos consumidores de peces, de ganado, de plantas, etcétera. Y también así van haciendo su paso a través de la atmósfera por el aire y nosotros los terminamos absorbiendo mediante inhalación o absorción cutánea. ¿Cuáles son los daños a la salud asociados a los contaminantes orgánicos persistentes? Pues bueno, como sabemos, en el manejo informal, pues hay una serie de actores vulnerables que realizan esta actividad. La mayoría de los estudios que se han realizado hasta el momento se centran en 3 actores principales, que son niños, adultos y mujeres embarazadas. En los niños, la presencia de COPS en su cuerpo se asocia directamente a la generación de trastornos por déficit de atención, síndromes de hiperactividad, problemas en la sangre, dificultad para respirar, el desarrollo de asma, pérdida de la audición, modificaciones en el material genético y problemas cardíacos. En hombres, está asociado directamente con problemas de fertilidad, ya que la presencia de COPS en el cuerpo disminuye la movilidad del esperma, de igual forma causa modificaciones en el material genético, problemas en el hígado y páncreas y desarrollo de problemas en la sangre.
Y en mujeres, y específicamente en mujeres embarazadas, la presencia de COPS puede estar ligada a muerte fetal, partos prematuros, abortos espontáneos, problemas en la tiroides y de igual forma problemas de fertilidad. Pero no todo es negativo y así como cuando hablamos de alguna problemática ambiental nos espantan con toda la parte negativa, pues también así nos tendrían que dar soluciones y eso es lo que buscamos hacer con ustedes. Este proyecto se trata de llegar a los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la ONU para su Agenda Ambiental 2030. El número 3 corresponde a salud y bienestar. Si nosotros comenzamos a reducir la generación de residuos electrónicos, si alargamos la vida útil, si buscamos alternativas más adecuadas para utilizar correctamente nuestros electrónicos, podemos evitar que una gran cantidad de estos materiales termine en sitios no adecuados de disposición final y con ello comience a crear estragos negativos en la salud de las personas que se encargan de realizar el manejo de los residuos. El número 6, agua limpia y saneamiento, y que también va de la mano con vida submarina, hace referencia justamente a esto. Si comenzamos a evitar que una cantidad considerable de materiales termine en sitios no adecuados de disposición final, pues estaremos reduciendo considerablemente la contaminación a estos cuerpos de agua derivado de la generación de contaminaciones cruzadas en estos sitios de disposición final. El número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, que habla justamente de esta parte cuando hablamos del manejo informal de los residuos electrónicos. Si comenzamos a promover el reciclaje, si comenzamos realmente a buscar formas de ayudar a estas personas a realizar su actividad de forma segura y de forma digna, podríamos hablar realmente de un trabajo decente y sobre todo de un crecimiento económico, no solo para estas personas, sino a nivel nacional. El número 11, que corresponde a ciudades y comunidades sostenibles, pues es esta parte de comenzar a promover el reciclaje, comenzar a realmente crear canales para poder disponer adecuadamente de nuestros residuos. El número 12, y que habla justamente de este tema que tal vez ya nos corresponde a nosotros, los consumidores, los que nos encargamos de darle una utilidad a nuestros productos electrónicos. Hay que estar muy conscientes de que nosotros al adquirir cualquier producto, también somos responsables no solo del producto, sino del residuo que eventualmente se va a generar. Entonces, hay que buscar los canales adecuados para disponer de nuestros residuos de forma correcta y con ello disminuir los impactos negativos a la salud y al medio ambiente. Este proyecto busca ligar la economía circular justamente con lo que queremos comenzar a promover. Como sabemos, los medios de producción actualmente pues están muy ligados a este tipo de economía lineal que tenemos. ¿A qué me refiero con economía lineal? Pues bueno, tenemos un recurso, una demanda de algún elemento y con este elemento podemos llegar a construir un objeto o un producto. Un producto que eventualmente va a llegar al mercado, que va a estar influenciado por los hábitos de consumo que nosotros los consumidores tenemos, que eventualmente vamos a adquirir, vamos a utilizar y una vez que terminemos de utilizarlo, vamos a generar un residuo. Del residuo o de la generación de los residuos, podemos hablar de un manejo informal, que es lamentablemente el que prolifera, y con el manejo informal, pues ya vienen todos estos impactos negativos que les expliqué al medio ambiente y a la salud. Lo que buscamos hacer con este proyecto es justamente pues dar un giro aquí en la generación del residuo, en donde al hacer como este giro entra la legislación, una legislación que promueve el manejo formal de los residuos y con ello mejora las condiciones de reciclaje. Si mejoramos los sistemas de reciclaje, podemos reincorporar a la cadena productiva una cantidad considerable de elementos y con ello disminuir de forma importante la demanda o la extracción de ciertos componentes. Y con ello, pues estaríamos promoviendo un poquito más este modelo de economía circular. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí estamos compartiendo constantemente información muy interesante sobre el tema, no solo de residuos electrónicos, sino de ciertas problemáticas de medio ambiente. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención.